¿Existe un color tornasol? ¿Por qué hay colores que parecen movilizarse o que cambian a la luz? ¿Puede ser el guache una de las pinturas más subvaloradas con los colores menos apreciados de la historia del arte? Ok, esto es un art blog. Art blog es el subtítulo que yo le pongo a mis videos cuando no tengo un guión planificado, cuando simplemente quiero sentarme a conversar con ustedes, hablarles de algunos temas de color que o bien me han llamado la atención o me vienen haciendo sentido por lo que sea. En el fondo, compartir un poco la pasión de tú a tú mientras aprendemos sobre color y yo desarrollo de alguna manera un proyecto pictórico con materiales nuevos, colores inusuales y te cuento un poco de su historia también. Y partiendo por ahí, yo soy acuarelista, siempre digo que soy acuarelista. Como acuarelista, siento que una de los grandes contras que tiene esta técnica es que te limita mucho a tratar de experimentar con otras materialidades pictóricas. Esencialmente porque la acuarela se vale de la transparencia y de la pureza sobre el papel y para muchísimos artistas trabajarla con otros medios o combinarla o mezclarla, como lo quieras decir, es básicamente contaminar lo que estás haciendo y eso te priva de poder jugar con muchos colores, diferentes tipos de pigmentos y efectos. O al menos si es que tú tienes una búsqueda más purista. Yo confieso, siendo muy honesta, que venía desde ahí, tengo mucho tiempo tratando de luchar con la acuarela pura y expresiva y con la mancha, y eso muchas veces me ha llevado a la frustración. No sé si estoy yéndome demasiado por las ramas o esto tiene un tono tal vez demasiado poético, introspectivo, que bueno, parezco el meme de ¿por qué eres así? A lo que voy es que como acuarelista me propuse comenzar a integrar otras técnicas en las cosas que yo quería hacer o empezar a estudiar los colores desde sus diversas tendencias y posibilidades, y en ese sentido me acordé de una pintura, de una técnica por la que mucho tiempo yo sentí demasiado desdén, y es el guache. Antes se le llamaba témpera, ahora le decimos watch, ya te voy a contar un poco por qué. Pero el punto es que en acuarela muchos artistas y muchas artistas utilizan como recurso el wash para lograr algunos efectos. Por ejemplo, si es que no pudiste respetar los blancos de tu papel, tomas un puntito de wash blanco e inmediatamente puedes paliar eso, utilizar el wash como una solución. Para muchos artistas de la acuarela, mezclar la acuarela con wash es contraproducente porque lo principal que tienes que tener en cuenta es que la pintura de wash es opaca, mientras que la acuarela es transparente. Esto en esencia se debe a que la pintura de wash utiliza pigmentos mucho más densos, mucho más gruesos que no atraviesan el papel o no filtran la luz como sí lo hace la acuarela, porque básicamente en la acuarela puedes poner una capa de color sobre otra y ver a través de ellas el color anterior, por eso decimos que es transparente. En parte por eso es que a mí no me gustaba, porque yo sentía como que hoy ocupar wash, no, qué desdén, yo soy acuarelista. También por una parte, como cada técnica se comporta de formas distintas, la acuarela es más líquida, es más ligera, ese pigmento fino permite que por ejemplo se expresen las manchas, mientras que por ejemplo el wash al ser más opaco es un poco más constante, más conciso, sirve para hacer bloques de color y aplicaciones de pintura más lisas, entonces muchos ilustradores se valen de ello porque les permite mantener una constancia en las imágenes que pintan y no está tan abierto a la expresividad o a la personalidad temperamental de una mancha. Dime por favor en este momento si la forma en la que hablo te resulta muy críptica. No digo que sea difícil y que yo hable de manera muy elevada, pero a veces de verdad siento que me enredo dentro de mis propios términos. El punto es que por ese motivo yo no era muy fanática del wash, aunque en verdad es una pintura bastante histórica y de hecho aquí me interesa comentar que existe desde hace mucho tiempo. William Turner, que es como el padre de la acuarela contemporánea, para muchos el primer pintor moderno porque utilizaba la pintura de una forma emocional sobre su cualidad realista, utilizaba mucho wash. Hay muchísimas pinturas de Turner con wash, entonces es como, ¿por qué los acuarelistas nos empecinamos tanto en destruir algo que desde su comienzo fue utilizado por los grandes maestros de la acuarela? Me hace tanto ruido. Pero sí, en resumen, la pintura del wash está aquí desde hace muchísimo tiempo, desde que el ser humano comenzó a mezclar pigmento en polvo con algún binder o aglutinante, ya se hacía wash, que realmente cobró forma hacia finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Esto es súper interesante porque en parte el wash se crea utilizando el material residual que sobraba de las cajas de acuarela y se mezclaba con pigmento blanco, buscando de una u otra manera engrosar estos colores para producir una pintura más opaca. Antaño esto se hacía con binders de poca calidad o para fines escolares y por eso también durante mucho tiempo se le llamó témpera, pero posteriormente cuando vieron que tenía muchas posibilidades plásticas y que en verdad podía ser una pintura bastante valuable, decidieron comenzar a mezclarlo con goma arábiga y también se empezó a entender con qué pigmentos era factible de mezclar el wash y con cuáles no.
Mucha gente dice erróneamente, sobre todo presta atención a esto, onda, con un pigmento de wash blanco y cualquier color de acuarela puedes convertir ese color en acuarela. No. Piensa que las marcas de arte toman muchísimo tiempo y procesos estudiando cuáles son las porciones exactas de pigmento para hacer combinaciones óptimas. Cuando le pones blanco a cualquier acuarela, estás alterando su formulación. Tal vez esa acuarela es de granos muy finos o de granos muy gruesos o tiene una dispersión muy compleja y lo único que estás logrando al ponerle blanco es agrisarla. El wash tiene un origen muy similar a la acuarela, también se trabaja con agua, pero no solo son distintos porque uno es transparente y otro es opaco, sino porque en su comportamiento molecularmente no funcionan igual. ¿Puedes añadir wash a una acuarela a través de distintas capas? Sí puedes, pero no es lo mismo. De hecho, esa es como una de las magias del wash, es una pintura para ajustarse. Si no sabes si te gusta el acrílico, la acuarela o el óleo, ¿estás buscando técnicas con las cuales identificarte y sentirte a gusto? El wash es una excelente opción, pues te permite equivocarte, ya que si algo sale mal a diferencia de la mancha de la acuarela que puedes tapar con una nueva capa de color, es opaco como el acrílico, pero puedes corregirlo porque el acrílico, bueno, es sintético, es plástico, entonces se seca y no lo puedes corregir, pero el wash se vuelve a activar con agua cuando estás trabajando con él y sí, de verdad tiene muchos beneficios. Tengo un montón de rato hablando con un set de washes acá y pude haber partido diciendo que tengo un set de washes acá. Pero para este video fui a Arte Nostro y me hice con un set de colores primarios porque igual creo que se pueden obtener unas mezclas y colores muy interesantes a partir de estos. Con este set de wash se me ocurrió hacer algo muy interesante. Aunque de partida te digo que si te gusta esta técnica, lo mejor que puedes hacer es partir haciendo una carta de colores. Probar distintas mezclas, ver cómo se comportan y tener todo un abanico de posibilidades cromáticas haciendo anotaciones de qué colores te gustaron y cuáles no. Por cierto, mucha gente llama al wash pintura para posters o pinturas de ilustración. Esto tal vez tenga su origen en pintores como Toulouse-Lautrec, que ya hemos hablado de él en este canal y puedes ir a ver el video que tenemos. Y es bastante interesante porque muchos cartelistas, aprovechando esa superficie aterciopelada y opaca que ofrecían, consideraba que era la técnica idónea para producir esos productos. Así que sí, eso me encantó. Pero esos eran artistas que buscaban las herramientas más adecuadas para los fines más idóneos. En mi caso, hubo un momento de mi vida súper importante y fue cuando descubrí que muchas de las obras que yo admiraba viéndolas en la web, porque no había tenido oportunidad en su momento de verlas en vivo, de mi pintor favorito, que es Edvard Munch, fueron hechas con wash. Así que esto como que me parece importante no dejarlo de lado. Renegué por mucho tiempo de unas pinturas que utilizaba mi pintor favorito. Yo siempre creí que él se valía de óleos y acuarelas, pero no, Edvard Munch hizo muchísimas obras de arte con pintura al wash, así que utilizar esta materia de alguna forma es también reivindicar una técnica que no ha sido muy tomada en cuenta y de la que no pensábamos que se pueden hacer obras insignes de artistas hiper famosos. Necesitaba decir eso. El punto es que a mí me encanta complicarme la vida. Mi lema es: ¿por qué hacerlo fácil cuando puede ser difícil? Y a la par de esta búsqueda con pinturas opacas y técnicas que generalmente no uso con frecuencia, he estado estudiando colores iridiscentes, tornasolados. Yo sé que parece que no tiene mucho que ver, pero te juro que va a tener algo que ver. Esto en parte tiene que ver con que he estado trabajando con mi próximo libro. Hay muchas cosas que estoy haciendo y que de hecho por eso estuve más de 15 días sin poder subir un video acá. He estado escribiendo como loca, investigando, y eso me ha llevado a estudiar con profundidad los colores tornasolados. Partiendo porque descubrí algo que me parece bellísimo, y es que el color tornasol como color, como pigmento, existe, tiene una historia, y pensé, qué fascinante, cómo es que no había descubierto esto, porque esa es un poco la magia de vivir y hablar en color, que siempre están saliendo nuevas preguntas y nuevas respuestas. Resulta que en la antigüedad los monjes medievales, los que hacían estos manuscritos iluminados e ilustrados, sobre todo de Biblias preciosas, que hoy podemos ver en un montón de registros fotográficos y que inspiraron la estética de muchísimos libros, sobre todo de cuentos clásicos cuando nosotras y nosotros éramos niños. Bueno, esos monjes tenían un color al que llamaban tornasol o folium. Folium como el folio que se utiliza hoy en imprenta o para hacer aplicaciones precisamente plateadas, doradas o brillantes. Pero el tornasol, cuyo origen etimológico venía de torno, que significa giros o vueltas, y sol, o sea que gira alrededor del sol, o sea que se puede movilizar a través del sol, o sea que tiene una gama cromática como el círculo cromático. No sé si se entiende la analogía, pero era tornasol porque tenía muchas variaciones cromáticas.
lo extraían de una planta llamada Chrosophora tinctoria. Y esta planta era apasionante. En la versión hembra tenían flores de color verde amarillento en estructuras lineales, pero en su versión masculina tenían flores amarillentas distribuidas en estructuras triangulares. A su vez, la flor o esta suerte de fruto que contenía la planta era blanca, pero cuando esta moría o llanamente cambiaba, la planta comenzaba a adquirir un tono profundo de azul oscuro, parecido al índigo con el que se hacía el azul de Prusia, pero con otra tonalidad. Lo que descubrieron los monjes, sin embargo, además de que esta planta tenía un montón de transformaciones y colores, y a mi juicio tiene una apariencia, si se quiere, alienígena, es que afectándola con distintos químicos, pHs y aleaciones que reaccionaban en torno al sol, podían obtener desde amarillos, naranjas, rojos, azules y un tipo suave, leve, de púrpura. Básicamente de esta planta podían sacar un montón de color. Así que tornasol era el pigmento raíz del que sacaban su paleta cromática para ilustrar sus manuscritos. Cabe destacar que, como un dato que me parece preciosísimo, es que esta receta, al menos la original o la más fidedigna de lo que te estoy contando, se consiguió en un libro del siglo XV que se llamaba El libro sobre cómo hacer todas las pinturas de color para iluminar libros. Iluminar en un sentido metafórico, porque con las imágenes traían pues luz a los mismos o ilustraban lo que los textos decían, sobre todo para las personas que tal vez no podían leer, eso es harina de otro costal, pero el color tornasol me resultó fascinante. Y en esta búsqueda, escribiendo sobre esto, descubriendo esto e investigando un montón, revisando mis libros de color, comencé a ver de repente tornasoles, iridiscencias en todas partes. En mis perlas, en las charcas del pavimento, en pompas de jabón, en arcoíris, en superficies refractantes. Era como de repente tengo toda una semana pensando en iridiscencias y arcoíris. Y me propuse, o mejor dicho, me dije, ¿qué pasa si combino una técnica opaca como el gouache para hacer ejercicios pictóricos iridiscentes? A ver, se supone que el brillo, paradójicamente, el brillo de esta pintura es opaca. Se supone que el brillo del gouache es que es opaco y aterciopelado. ¿Eso quiere decir que no tiene otras posibilidades cromáticas? O artistas como Henri Matisse, que de hecho fue uno de los grandes creadores con pintura de gouache, paréntesis. Incluso recordé que le compré a mi hija un libro de ejercicios de color de Henri Matisse y todas estas obras fueron hechas con gouache recortado sobre papel. Así que de verdad es como que todo empezaba a cobrar sentido para mí. Dije, quiero hacer 3 ejercicios inspirándome en ese efecto pero con pintura opaca. Y ahí decidí hacer lo que hago siempre, que es buscar cuál es mi biblioteca de recursos, cuáles son mis materiales, las imágenes que me van a inspirar. No es que no pueda crear nada desde cero, pero considerando que el gouache es una pintura histórica, que muchas personas creen que es más bien moderna, y pensando que de alguna u otra forma podía ser un tributo a pinturas que juegan con estos efectos que me han estado inspirando, pues simplemente parecía la combinación perfecta y sí, y es la combinación perfecta. Así que empecé a buscar referentes y di con 3 pinturas para hacer 3 efectos distintos. Al momento que estoy grabando esto no tengo idea de cómo va a quedar. Probablemente voy a cerrar con unas tomas más tarde, en la noche, qué sé yo, porque estoy primero contándote todo el proceso y después me voy a dedicar a producir estas obras, lo cual me parece muy bonito y muy honesto porque es un misterio. No puedo creer que tengo casi 20 minutos hablando de video y aún no pintamos nada, pero va a ocurrir. Así que sí, decidí partir haciendo mi carta de colores con los gouache de Daniel Smith. Como siempre, en voz en off te voy contando algunas de las particularidades de estos colores, mientras tenemos tomas ricas, interesantes, que nos hagan apreciar el color tal y como debe ser apreciado. Y como puedes notar, cuando yo hago mis estudios de color siempre tengo las paletas muy ordenadas en relación a cada imagen, pero en este caso quise jugar y ser más abierta con todos los tonos y obtuve este color que, por ejemplo, parece la transición de una gema, o esta sutileza tan bonita entre el rosa y el azul, o esta pequeña intervención de colores mezclados que me hizo querer experimentar. Y la primera obra por la que quiero partir es una obra que se llama Water Baby o Bebé de Agua, de un pintor llamado Herbert James Draper. Esta pintura la encontré, creo que es de por ahí al 1600, y es que aluciné apenas la vi. Porque el nácar de la perla donde se supone que nace este niño está tan perfectamente ilustrado que me imagino siendo alguien de esa época que no había visto el cine, no había visto la televisión, no existía la fotografía, no sabía ni siquiera pintar. Solo me planteo como una persona, como una espectadora que llega a ver esa obra y se encuentra con estas iridiscencias reflejadas construidas con pintura. Así que me dije, bueno, juguemos con una abstracción similar y veamos si es posible reproducir con gouache este tipo de técnica. Para eso tomé papel de acuarela. El papel de acuarela es idóneo para trabajar con gouache, así que es básicamente como lo mismo. Así que sí, comencé a hacer ese ejercicio y mira cómo lo llevé a cabo.
Lo primero que hice fue preparar los colores o algunas tonalidades pasteles y suaves tal y como las que yo pude identificar en esa pintura. Luego quise añadirlos con un pincel grande y unificarlos en el papel, lo cual fue bastante fácil de hacer con el wash porque como la mezcla se activa cada vez que la humedeces es muy fácil integrar colores, no como la acuarela en donde casi siempre es muy fácil leer dónde comienza una capa y dónde termina otra. También hay que destacar que estoy utilizando productos extra finos, por eso se caracteriza Daniel Smith, es una marca de alto perfil, así que supongo que eso también influía. Luego fui añadiendo colores más lumínicos para empezar a generar esos contrastes o esa apariencia iridiscente y me permití jugar marcando por ejemplo con el dedo e incluso añadiendo posteriormente algunas tonalidades tanto más oscuras para generar un contraste de luces y sombras extremas. La verdad no sé si logré el efecto iridiscente, pero lo importante acá era jugar con el material y conocerlo. Ese siempre es el leitmotiv de estos videos, que la experimentación y el proceso sean lo que priven, así que quédate hasta el final para que veas cómo quedó, pero lo que sí puedo decir es que fue bastante interesante y me abrió a muchas ideas. Las segundas obras que me inspiraron fueron dos, porque en verdad lo que estaba buscando era algún tipo de pintura que reflejara o que representara pompas de jabón. Resulta que las pompas de jabón son mágicas, hay un montón de procesos ocurriendo dentro de ellas en cuanto a color y además son súper efímeras, existen por un breve periodo de tiempo, así que en términos de estudios de color me parecen fascinantes, resultan preciosas, me encanta cómo reflejan distintos colores, todo lo que ocurre dentro de ellas es fascinante y me pareció interesante tratar de proponerlo en una pintura también con una resolución media abstracta, pero que se entendiera que era una pompa de jabón. Y las obras en las que me inspiré son Soft Bubbles o pompas de jabón, literalmente así se llama, del pintor Jean-Simon Chardin, que me parece preciosa porque es como este caballero jugando como si fuese un pequeño niño en la ventana. Me llama mucho la atención que tiene a su lado un vaso de leche y muchas personas mezclan el jabón con un poquitito de leche para darle una consistencia más densa y permitir que vivan por más tiempo, así que no sé si era la intención cuando el pintor ubicó allí ese vasito, pero me da mucha ternura, me parece una pintura muy cándida que evoca algún tipo de inocencia cuando ya somos adultos. La otra obra en la que me inspiré es una de Karel Dujardin, que también era un pintor holandés, si no me equivoco, así que no sé si se pronuncia Dujardin como francés, pero bueno, así lo estoy leyendo. Y esa obra se llama Boy Blowing Soap Bubbles, chico soplando pompas de jabón, alegoría a la transitoriedad y a la brevedad de la vida. Esta obra es de 1663 y es hermosísima, es que no me puedo con lo bonita que es, así que fueron mi inspiración para llevar a cabo este ejercicio y jugar con la pintura pastosa seca del wash. Comencé preparando los colores en su versión pastel, pues se me parece que de esa forma podía obtener un acabado más iridiscente y ya tenía una base café preparada. Lo que hice fue comenzar a esbozar la figura de la pompa de jabón que no dibujé previamente, porque aprovechando que el wash se puede corregir, utilicé un pincel amplio para, entre comillas, borrar o perfeccionar esa silueta y además dejar el interior más claro tal y como se vería a través de la transparencia de una pompa de jabón. Luego fui añadiendo algunas versiones o algunas vetas de color más claras y comencé a estructurar la forma de la pompa de acuerdo a dónde reflejaría los brillos. En este punto me resultó súper rico la textura terciopelada de la pintura porque es como si estuvieses jugando con mantequilla coloreada. No sé explicarlo, es mucho más suave y más sutil que un acrílico y también, ya lo había dicho, puede que tenga que ver con la marca, pero se siente bastante agradable con el pincel. Aproveché de enfatizar algunas áreas oscuras para que las claras se vieran aún más claras y de verdad amé el resultado. Acá estaba firmando el nombre del ejercicio y nuevamente quédate hasta el final para que veas la serie completa. La tercera obra en la que me quise inspirar es en una obra anónima. Es literalmente anónima, no conseguí en ninguna parte el nombre del autor, por el contrario, en las partes donde conseguía referencia a la persona que pudiera haber hecho esta ilustración, pues simplemente dice anónimo, y es paradójico porque es una de las ilustraciones más populares que podemos encontrar en catálogos digitales o de la web de Isaac Newton. Hace referencia al momento en que un rayo de luz se filtró en la habitación a oscuras, con la que él o donde él descubre el efecto del prisma y cambia para siempre las leyes de la óptica y del color, así que obviamente quería hacerle un homenaje a Newton y tratar de pintar algunos prismas. En este caso pensaba en un fondo más apastelado, azulado o grisáceo y me recordé mucho de, esto es otra vez yéndome por las ramas, 1000 veces yéndome por las ramas. Yo tenía un profesor que siempre hablaba mucho de lo que tenemos que evocar cuando queremos hacer alguna pintura y, por ejemplo, si tú pintabas la luna, él te decía no pintes la luna, hazme sentirla. Entonces era como, en vez de pintarla, pinta algo iluminado por la luna, háblame de la noche cuando no se ve tan oscura, qué sé yo.
Y en este sentido no quise pintar un prisma literal, sino un efecto de prisma, como que convertir esa pequeña ventana pictórica en algo muy especial en la pared. Así que ese es el tercer ejercicio que quise llevar a cabo. Y en este caso tenía preparada una base azul en la que fui añadiendo las pequeñas mezclas de color que ya había preparado con el ejercicio anterior, pero en un orden cromático como en escala del arco iris, para que básicamente pareciesen los puntos de luz o los prismas que se van reflejando. Esto me recordó un poco a las miodesopsias, que es ese fenómeno que vemos cuando cerramos los ojos y los apretamos muy fuertes y los abres y ves varias manchitas. Ok, esto suena muy extraño, pero me hizo pensar en esos efectos ópticos que se sobreponen a la lógica y simplemente se pueden presentar sobre una imagen. En este caso después pensé que tal vez el azul no era tan óptimo porque puede parecer un cielo o una especie de cometas, si se quiere, pero bueno, ya estaba hecho y en cualquier caso no me molestó. Este tal vez no fue mi favorito en el ejercicio, pero es el que más puedo imaginar con una enmarcación y viéndose bastante amigable o bastante agradable, mejor dicho, en una sala al momento de apreciarlo. También quiero destacar que el azul que dio es muy profundo y que las mezclas de color que obtuve en general, tanto en fondo como efectos, son preciosas y eso creo que se debe mucho a los swatches que estaba ocupando, así que me encantaría que los probaras y me dijeras cuántos tonos alcanzaste a conseguir tú. Y así se vio el primer efecto en el que buscaba una iridiscencia como de ostra. La verdad no creo que esté logrado. Parece más bien algo marmolado o pintura cuando se mezcla. De hecho es pintura mezclada. Pero solo fíjate la dimensión que cobró cada color y cómo parece sublayarse cada capa junto a otra. Los colores son apasionantes, son vibrantes y se ven hermosos. En cuanto a la pompa de jabón, este fue mi favorito. No sé si parece tanto una pompa de jabón como tal vez una esfera de vidrio, pero el efecto de refracción se logró porque los colores se saturan muchísimo entre sí, no se pelean ni se agrisan, de forma que fue bastante cómodo mezclarlos e integrarlos con suavidad gracias al efecto o al acabado aterciopelado del guache, sin que esto se terminase convirtiese en algo borroso o manchado, que tal vez con acuarela puede ser mucho más difícil de conseguir de esta manera. Y en cuanto al ejercicio final, como ya comenté anteriormente, la verdad me encantó, creo que es uno que imagino a la perfección enmarcado, me resulta muy lindo, es un ejercicio bastante óptico, no hay mucha maestría en cuanto a la aplicación de los colores, pero sí que se logra un efecto y pues parece que tuviera una dimensión especial o si se quiere espacial. Aquí se ven todos en conjunto, la verdad creo que se ven bastante lindos, los colores comulgan muy bien y disfruté mucho esta técnica, así que es probable que la sigamos viendo en mis estudios de color. Ok, la luz ha cambiado demasiado como para optar por mi fiel cámara para grabarme, pero como resultado final amé hacer el ejercicio. No sé si tendría que haber sido un poco más arriesgada pensando en realizar una ilustración completa con wash y hacer una suerte de tutorial paso a paso, pero yo generalmente me fijo más en la experiencia y en los procesos que te pueden inspirar o cómo yo veo las cosas, antes que enseñarte a pintar algo punto a punto porque simplemente no comulgo, comulgo con esa manera de enseñar y está cortándome la frente, tal vez sí debería pasarle a la cámara grande. En fin, espero que lo hayas disfrutado. Cuéntame cuál resultado te gustó más y si has probado antes el Watch, porque la técnica es Chef Kiss.